Buenas noches y bienvenidos a Este Oeste. Hoy vamos a conversar un poco acerca de lo que es el 13 Bactún. Yo sé que muchos hemos escuchado acerca de este tema durante el año. De hecho, llevamos mucho del año tratando de conocer y aprender, muchos que no sabíamos mucho de este tema, acerca de él. Este viernes, el 21 de diciembre, y vamos a conversar un poco acerca de este tema con tres invitados que tenemos el día de hoy. Me acompaña Mario Itzep, que es del Observatorio Indígena. Buenas noches, Mario, bienvenido. Gracias. Nos acompaña también Felipe Gómez, que es coordinador de la celebración espiritual, social y científica Oxlagoc en la organización. Buenas noches, Felipe. Buenas noches. Y nos acompaña también Anaité Quiroga, quien es sacerdotisa maya, autora del libro La hija de los nahuales. Vamos a tener una perspectiva también con Anaité un poco diferente, también desde lo que hablábamos con Felipe hace un momento, la visión ladina también de este tema. Así que buenas noches, bienvenida. Gracias por invitarnos. Vamos a conversar un poco acerca del tema y voy a empezar con Felipe. Le voy a pedir a Felipe que hablemos un poco del tema para que pongamos un poco en contexto, que le podamos explicar a nuestra teleaudiencia. Ha escuchado mucho acerca de lo que es el 13 Bactún, el Oxlagoc Bactún, pero expliquémosles un poco más qué es el concepto que hay detrás de este ciclo, de este conteo largo. Por favor, Felipe. Ya. Bueno, primero, para los que nos están viendo en la televisión, creo que vale la pena explicar de repente en muy resumidas palabras desde la experiencia espiritual y desde la experiencia social. Entendemos nosotros que esta celebración, más que hacer de repente varias ceremonias, hay toda una reflexión de la vida personal, de la vida familiar, de la vida comunitaria, y no digamos la vida de toda una sociedad acerca de su situación en que se encuentran y las perspectivas que tienen que proyectarse hacia adelante. Esto implica también que cada uno de los seres humanos entendamos de que vamos a entrar en una época en donde los malentendidos que hemos tenido, de repente podemos hablar de otra forma porque tenemos diferentes tipos de pensamiento, pero creo que hay una gran oportunidad porque hay una energía que nos ayuda, hay una fuerza espiritual que nos puede ayudar, pero todo depende de la voluntad de las personas, porque esto no es automáticamente el 21 de diciembre ya estamos ya con el entendimiento que debemos esperar, sino todo es un proceso. Nosotros entendemos también que esta celebración es una celebración que sí debe estar muy enfocado desde los principios espirituales, principios cosmogónicos, pero sobre todo desde el principio mismo del Sagrado Calendario, porque esa es como la base principal. Lamentablemente en esta sociedad guatemalteca el sistema educativo no ha permitido la investigación, los estudios profundos de estos conocimientos científicos que contiene el Sagrado Calendario. Hablemos un poco justamente del calendario. ¿Por qué 21 de diciembre? ¿Qué culmina, qué termina ese 21 de diciembre? Bueno, hay que entender que en el calendario maya hay días, hay meses, hay años, hay de 20 años, de 13 años, de 52 años, de 1040 años. Es decir, en el calendario maya encontramos distintos ciclos de acontecimientos de vida que, por suerte, los abuelos fueron científicos, observaron los movimientos de los astros, se fijaron en el movimiento de la Tierra, el movimiento de la Luna, los ciclos también de la naturaleza, y este es lo más interesante. Entonces cada ciclo tiene todo una razón de celebrar. Ahora estamos ahí sí que ante una celebración de mucha magnitud, incluso nos quedamos muy pequeños ante todo lo que implica todo esto. Esta es una celebración de miles de años. Como digo, lamentablemente la mayoría de los que han hecho estudios no son de la cultura nuestra. No es porque uno desconozca y que no esté bien, pero lamentablemente los verdaderos abuelos, los que viven diariamente en la comunidad, los que practican realmente los servicios comunitarios, porque tengo que decir, por ejemplo, una persona que asume un destino dentro de la espiritualidad maya es que presta un servicio en la comunidad, es que ejerce toda una función en la comunidad local. Estas personas no están muy visibles en este momento, y creo yo que vamos a tener una oportunidad de ver, por ejemplo, el abuelo Nicolás Lucas, otros hermanos que están en las comunidades, los vamos a conocer de aquí en adelante porque vamos a ver los estudios que han hecho ellos, y hay una pequeña diferencia en cuanto a ahí sí que si efectivamente es el 21 de diciembre es la fecha, porque
Ustedes saben que en los estudios se puede discutir mucho. Sin embargo, este es un acontecimiento significativo, sí tiene mucho que ver con la vida de los seres humanos, sí tiene que ver con la vida del movimiento de los astros. Aquí en este momento estamos ante la gran posibilidad de que todos nosotros como seres humanos creemos de que sí tenemos una buena oportunidad de entender hacia dónde vamos a apuntar como seres humanos ante el problema de las guerras, ante la crisis climática, la crisis económica y las exclusiones que hay en las legislaciones, en las instituciones del Estado guatemalteco. Tenemos una buena oportunidad porque solo así podemos entender que podamos vivir. Le voy a preguntar un poco a Naité ahora, visto no desde alguien que viene de la comunidad maya indígena, sino que alguien que entró y trató de conocerlo desde otra perspectiva. ¿Por qué? Le voy a contar, pues gracias por recibirnos aquí, darnos este espacio. Yo siempre he pensado que ser maya no necesariamente tiene que ser uno de una etnia, o genéticamente tener genes indígenas, sino que ser maya es tener una conceptualización, un respeto y una identidad más allá de la genética, del entendimiento de los abuelos, porque el verdadero maya es el que respeta la naturaleza, su entorno, al ser humano, y más que todo lo que decía el Tata es dar un servicio a la comunidad, porque quedarse con este conocimiento tan maravilloso y guardarlo dentro del corazón no nos sirve de nada, sino que lo que nosotros tenemos que hacer es trasladarlo a todas las personas que se puedan, para que cada persona sepa de dónde viene el calendario maya, cuál es la sabiduría de este gran pueblo y cuáles son los valores del pueblo maya, porque creo que se ha quedado mucho en la parte tal vez antropológica o de costumbres o folclórica, sin profundizar que atrás del folclore hay una gran identidad, hay un gran conocimiento y hay una gran espiritualidad. Realmente me siento afortunada en haber tenido acceso a este gran conocimiento, en poderlo trasladar, aunque sea de poquito a poquito, porque como yo le comentaba, ser maya no es tener nadie, sino que tener el conocimiento, transmitirlo y tener la conciencia. Realmente es una conciencia de luz y de servicio. En el libro que se llama La hija de los nahuales, ¿qué es lo que nos cuenta en ese libro? En el libro yo trato de transmitir lo que fue mi experiencia de la espiritualidad maya, porque siendo una persona que no vengo de ningún pueblo de Occidente o de una etnia, cómo entré a ese mundo, cómo fui tan bien recibida, cómo los abuelos me hablaron, cómo encontré a los maestros adecuados y cómo caminé todo ese camino tan maravilloso, porque no es solo un camino físico, sino que es un camino espiritual, y uno tiene que conocer los sitios sagrados, conocer los materiales, conocer a las personas. O sea, es un camino maravilloso, y en el libro pues pretendo comunicar lo que son los nahuales, que son los días sagrados del calendario. Mario, cuando escuchamos esto y vemos todo lo que ha venido sucediendo en los últimos meses, llevándonos hasta lo que es las celebraciones que el gobierno ha planteado, habían más celebraciones, algunas las han reducido, no ha habido necesariamente una coordinación con las estructuras de los líderes espirituales de las diferentes poblaciones del país, y sin embargo ya hay montadas una serie de eventos que va a llevar a cabo el gobierno. ¿Cómo ve eso el Observatorio Indígena? Muchas gracias, buenas noches. Efectivamente, nosotros hemos hecho un monitoreo en cuanto a el accionar del gobierno con los pueblos indígenas. Yo creo que antes de entrar en la materia quisiera tal vez contar que por lo que vemos es que el gobierno de entrada primero es una oportunidad, porque este es un Oxlajuj Bactum en donde hay 5.200 años, ¿no? Y esta es una conmemoración histórica de los pueblos indígenas y una oportunidad para el gobierno. Sin embargo, a la entrada del gobierno se enfrentó, digamos, ¿no? Con los problemas sociales, pero sobre todo hay un accionar de la criminalización de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, ante esto hay una resistencia, incluso las comunidades, de sus demandas históricas, estructurales, sociales, educación, salud. Y entonces aquí se enfrenta estos dos grupos, digamos, y entonces lo que vemos acá es que el resultado de eso se le va al gobierno
en principio no logra coordinar un esfuerzo que debería hacer por mandato el Ministerio de Cultura y Deportes, tendría que hacerlo, no el INGUAT. Porque resulta que la acción es la comercialización. En este caso hay una marca de licores, ahora ya es comida. Entonces la comercialización de todo esto lo que busca minimiza, digamos, esos conocimientos, lo que planteaba Felipe, los conocimientos de los pueblos mayas. Entonces, ante eso hay una resistencia incluso de los pueblos indígenas que no acepta que se comercializa estos valores culturales y sobre todo el día 21. Y lo que hemos observado es que la propuesta del gobierno en celebrar al final de cuentas no existe, ¿verdad? Es decir, distribuyeron tareas a nivel institucional, es decir, que cada ministerio y cada una de las dependencias se encargaran de los lugares sagrados para poder celebrar. Eso no, en principio, algo por ahí decía que el Ministerio de la Defensa se ocupó de ser responsable de la celebración en Saculeo, por ejemplo. Entonces uno dice, pero no es lógico. Mira, hay varios problemas sociales con la masacre de Totonicapán, está quedando ya en el impune, no avanza el sistema de justicia. Y entonces yo creo que lo que hay y lo que habría que hacer para este año es llamar al pueblo de Guatemala y reflexionar qué podemos hacer. No podemos continuar con esta conflictividad social que hay. Tenemos, me parece a mí, un conflicto entre ricos y pobres, y tenemos un gobierno débil que no logra facilitar y buscar ese mecanismo. O es débil o es cómplice. Entonces creo que ahí hay que analizar y reflexionar. Lo que sí nos preocupa a nosotros es que esa descoordinación para la celebración del 21 podría focalizarse a un conflicto. Esperaríamos que no fuera así, pero sí puede darse porque no hay coordinación. En Chinché, por ejemplo, hay una concentración masiva de la actividad oficial. Sí, pero recuérdense que Chinché es un centro histórico para el pueblo cachiquel y seguramente las comunidades, y hoy cuando vemos, la población ha iniciado a celebrar, no está esperando que el gobierno llegue a celebrar. Esta es parte de los pueblos. No quiero ir al corte, pero justamente vamos a hablar de eso. Vamos a ver qué tipo de celebraciones tienen programadas como parte de la organización Pop, que es lo que un comité, una instancia que está funcionando para poder hacer las celebraciones espiritual, social y científica que se llevará a cabo en estos días. Vamos al corte. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un minuto.